Hay una idea que suena muy convincente, que existen fondos capaces de comprar empresas, mejorarlas y venderlas mucho más caras unos años después. Suena lógico. Compran mal gestionadas, las optimizan, las hacen crecer y todos ganan. Pero, ¿y si esta historia es tan exagerada? La mayoría de la gente piensa que los fondos de capital privado tienen una especie de ventaja especial, acceso a mejores equipos, mejor información, mejores decisiones. Y en algunos casos es cierto. Pero cuando miras los datos con más calma, aparece algo interesante. Muchas operaciones no crean tanto valor operativo como se suele pensar. Lo que hacen muchas veces es otra cosa. Antes de entrar en eso, hay que entender cómo funciona realmente este mundo. Un fondo de private equity no compra empresas al azar. Busca compañías con ciertas características, negocios estables, flujo de caja predecible y margen para mejorar. Hasta allí todo bien. El problema empieza en el precio. Visualiza esto. Un fondo encuentra una empresa que genera 10 millones al año. Decide pagar 100 millones por ella. ¿Por qué? Porque cree que puede mejorarla, reducir costos, aumentar ingresos, hacerla más eficiente. Y en unos años, venderla a 150 o 200 millones. Esa es la tesis. Pero aquí es donde todo se vuelve delicado. Ese precio no se basa en lo que la empresa es hoy. Se basa en lo que el fondo cree que puede convertirla. Y esa diferencia es puro optimismo. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasa si esas mejoras no llegan como esperaban? O llegan pero más lento, o el mercado cambia. De repente, el precio que parecía razonable ya no lo es tanto. Y esto ocurre más de lo que parece. Los gestores de estos fondos compiten entre ellos y cuando varios fondos quieren la misma empresa, el precio sube. Y cuando el precio sube, las expectativas también. Aquí entra un sesgo muy humano, el exceso de confianza. Cada fondo cree que él sí podrá hacerlo mejor, que él sí podrá ejecutar el plan, que él sí verá lo que otros no ven. Y cuando todos piensan lo mismo, terminan pagando de más. Ahora, hay otro detalle aún más interesante. ¿Cómo generan realmente los retornos? Porque no todo viene de mejorar la empresa. De hecho, una parte importante proviene de algo mucho más simple: la deuda. Muchos fondos compran empresas usando grandes cantidades de deuda. No ponen todo el dinero, apalancan la operación. Eso significa que si las cosas salen bien, los retornos se multiplican. Pero también significa que el riesgo aumenta. Imagina que compras una empresa con 70% deuda y 30% capital. Si el valor sube, ganas mucho más sobre tu parte. Pero si el valor no sube lo suficiente, la deuda sigue allí. Entonces, parte de lo que parece creación de valor proviene del apalancamiento financiero, que amplifica los resultados, no necesariamente mejoras profundas en el negocio. Y aquí viene la parte más incómoda. Algunas veces las mejoras sí ocurren, pero no siempre viene de innovación. Vienen de recortes, reducir personal, cortar gastos, optimizar al límite. Eso mejora los números en el corto plazo, pero no siempre construye algo más fuerte a largo plazo. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Realmente están creando valor o están optimizando números para una futura venta? La respuesta no es blanco o negro, pero tampoco es tan brillante como se suele contar. Ahora, esto no significa que todo el private equity sea malo. Hay fondos que sí crean valor real, que transforman empresas, que mejoran operaciones de verdad, pero no son todos. Y no es automático. Lo importante es entender esto. El precio que pagan ya incluye expectativas muy altas. Y cuando partes desde expectativas altas, es más fácil superarlas. Por eso, cuando ves que un fondo compra una empresa a múltiplos elevados,
no siempre es una señal de oportunidad. A veces es una señal de presión. Presión por invertir capital, presión por competir, presión por no quedarse fuera. Y eso cambia completamente cómo deberías verlo como inversor. Porque ya no estás viendo solo una empresa, estás viendo una apuesta basada en ejecución futura. Y aquí es donde se conecta. El mercado no solo premia resultados, también castiga expectativas mal calibradas. Si algo de lo prometido no se cumple, el ajuste puede ser rápido y a veces doloroso. Por eso, cuando escuches que un fondo va a transformar una empresa, vale la pena hacer una pausa y preguntarte algo muy simple. ¿Están comprando valor real o están comprando una historia? Porque al final, la diferencia entre una gran inversión y una mala, muchas veces no está en la empresa, está en el precio que pagaste por creer en ella. Llegar hasta aquí es solo el comienzo. Si quieres tomar mejores decisiones con tu dinero y dejar de operar por impulso, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.